Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump quiere reactivar la actividad comercial y laboral. Sin embargo, su gobierno prorrogó de forma indefinida una política para expulsar de manera expedita a los migrantes detenidos a lo largo de sus fronteras durante la pandemia de coronavirus, alegando que es necesaria para proteger al país del COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el régimen de pensiones de la Seguridad Social ecuatoriana podría verse afectado por la pandemia del coronavirus y quedarse sin reservas en los próximos años para cubrir las pensiones de invalidez, vejez y muerte. En Argentina, UNICEF indicó que el impacto económico de la pandemia del coronavirus sumirá en la pobreza a 700.000 niños este año, lo que elevará hasta el 58,6% la tasa de niños en esa situación en el país suramericano. En el mundo, la pandemia del nuevo coronavirus desde su aparición en China en diciembre ha causado más de 325.000 muertes, de las cuales 3/4 partes ocurren en Europa y Estados Unidos. Se reportan 4.939.642 casos de contagio. En México y en Bolivia se han reportado agresiones a médicos y enfermeras por parte de pacientes y sus familiares, lo que no ocurre en otros países. La Defensoría del Pueblo Boliviano y otros entes pidieron garantías y protección para las y los trabajadores de la salud. En Estados Unidos, las multinacionales Apple y Google ya tienen la tecnología que permitirá a autoridades de salud de todo el mundo crear aplicaciones de rastreo de contactos ante infecciones del COVID-19 compatibles con las marcas más utilizadas en los teléfonos. En Bolivia, la policía arrestó por corrupción al ministro de Salud Marcelo Navajas como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con COVID-19. En Cuba, el gobierno pidió que se suspenda hasta el año 2022 el pago de su deuda con el Club de París, Francia, España, Canadá y Japón, y así evitar mayores presiones a su economía que enfrenta las consecuencias de la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos, la empresa Ford cerró temporalmente una fábrica en Chicago luego de detectar 2 nuevos casos positivos de coronavirus un día después de retomar la actividad suspendida por 2 meses por causa de la pandemia. Grecia anunció que empezará a recibir turistas extranjeros a partir del 1 de julio, cuando comenzarán de forma gradual los vuelos directos a destinos griegos. Los que se aventuren a viajar podrán ser sometidos a pruebas aleatorias de coronavirus a su llegada y tendrán que seguir un protocolo estricto de medidas higiénicas durante su viaje. En Estados Unidos, el parque de atracciones Disney World en Florida abrió esta semana su paseo comercial Disney Springs, donde los visitantes enmascarados podrán comer y hacer compras, aunque todavía tendrán que esperar para acercarse al ratón Mickey en los parques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la cumbre del G7, que se celebra en junio y que este año iba a organizarse precisamente en Estados Unidos, podría realizarse de forma presencial en la residencia de Camp David y no por videoconferencia. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.